Hola, muy buenos días a todos. Soy Lorena Olivares Smith, gerente de formación dual y capacitación de la Cámara Chileno-Alemana, AHK Chile, y coordinadora general del proyecto Futuro Técnico Macrozona Centro para las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble. Futuro Técnico es un programa nacional de Mineduc cuyo objetivo es la articulación de redes territoriales en todo el país para mejorar la calidad y pertinencia de la formación que entregan los liceos técnicos profesionales. Bienvenidos a este tercer encuentro de experiencias educativas y laborales de jóvenes con necesidades educativas especiales en la educación media técnica profesional. En esta ocasión, el foco es la experiencia alemana en la formación de jóvenes con necesidades educativas especiales. Chile tiene aproximadamente un 17% de personas con discapacidad, es decir, 2.800.000 aproximadamente de personas, de las cuales 1.000.000 tiene edad para trabajar. Esto según datos del 2018 de un estudio de Sofofa, INACAP y Fundación Descúbreme, Desafíos para la Inclusión Educativa y Laboral en Chile. Esto implica una cifra significativa de 6% de personas con necesidades educativas especiales en los establecimientos escolares, quienes necesitan apoyo para desarrollar sus habilidades y competencias de manera tal de integrarse al mundo laboral. Las necesidades educativas especiales en la MTP de tipo permanente, transitoria, en sus distintas dimensiones, motoras, cognitivas o afectivas, son abordadas por los equipos PIE o duplas psicosociales en caso de existir en los liceos y luego son principalmente instituciones las que apoyan su integración al mundo del trabajo. Alemania tiene un abordaje al tema de la discapacidad bastante estructurada, de lo que nos puede dar luces de buenas prácticas que podríamos desarrollar. Es por esto que hoy invitamos a Rosemary Fetter a que nos cuente cómo funciona el sistema allá. Quiero pedirles a los asistentes mantener micrófonos apagados y que pueden hacer preguntas por el chat. Y al final seleccionaremos algunas de estas preguntas para responderlas. Rosemary Fetter es gerente de formación profesional en el Instituto Profesional para Jóvenes con Discapacidad Psíquica y Dificultades de Aprendizaje, BBV Mosbach Heidelberg, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Innovation Manager y coach organizacional, con vasta experiencia laboral en el área de la formación dual y capacitaciones, así como en el desarrollo de las organizaciones. Trabajó 15 años en la Cámara Chileno-Alemana, con nosotros fue mi jefa, y en 2019 se traslada a vivir a Alemania. Rosemary, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí compartiendo tu experiencia, ya que has vivido en ambos países y tienes experiencia personal y profesional con las necesidades educativas especiales. Rose, abre tu micrófono. Abro mi micrófono. ¿Hablo en alemán? ¿Hablo en chileno alemán o cómo hablo? En chilenísimo nomás. En chilenísimo nomás. Sí, Rosemary Fetter, un nombre alemán, pero chilena. Hace 3 años aquí en Alemania y feliz de poder compartir la experiencia de estos últimos 3 años con ustedes, con la esperanza de que pueda aportar también algo al desarrollo. Y aquí te hago la primera pregunta. ¿Qué los motivó como familia para emigrar a Alemania hace 3 años ya? Buena pregunta, Loresa. Nosotros con la Lore nos tratamos así de tú y yo la Rose y ella la Lore porque trabajamos hartos años juntos, así que van a perdonar en ese sentido nuestra informalidad, pero también nuestra cercanía. ¿Qué nos motivó? Eh, Nosotros como familia tenemos un hijo, tenemos 3 hijos, no uno, 3 hijos. 2 niñas hermosas, hoy día 27 y 24 años, y nuestro Concho, que ya tiene 17 años, tiene un síndrome que se llama Charge y que fue nuestro mayor impulsor para venirnos a Alemania.
Porque Lucas estaba yendo allá a la Escuela Especial Helen Keller de Ñuñoa. Hubiese terminado octavo básico hace 2 años atrás y hubiésemos quedado cruzados sin saber qué hacer, sin saber qué es lo que hubiese venido después, sería su futuro, cómo sería su estructura diaria, lo más importante para él, cuál sería su sentido de vida, cómo se mantendría, quién se haría cargo del futuro. Muchas preguntas que no teníamos solución, que existen caminos en Chile, no voy a decir que no existen, pero que son muy engorrosos, con mucho esfuerzo también de los padres, de la familia, sin necesariamente a veces tener la solución óptima. Eso no significa que en Chile, que en Alemania esté la solución óptima, pero sí hay un camino más estructurado, como dice Lorena. Rose, ¿nos puedes contar cómo participan las personas con discapacidad en su formación en Alemania? Bueno, principalmente, y lo más importante de entender en Alemania es que cada ciudadano tiene derecho a participar de la sociedad. Eso incluye, obviamente, a las personas con discapacidad. Hay una ley de inclusión de personas con discapacidad que fue hace tiempo, que aún está en fase de implementar estos ajustes, pero que da mayormente el derecho a cada persona con discapacidad o sin discapacidad a decidir sobre su vida, ¿ya? Y exigir, ¿no es cierto?, de esta manera al Estado un camino a recorrer. Ese camino va a ser diferenciado, obviamente, por el grado que tenga la persona, por el tipo de discapacidad, por el desarrollo de cada individuo. No todas las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, desarrollo. Pero existe, lo más importante, este camino a recorrer. No es un camino único, es un camino diferente. Y dentro de eso, Lore y todos ustedes, existen distintas ofertas que el Estado entrega a las personas con discapacidad. La parte izquierda, ustedes ven que hay centros de formación técnica especializados. Y en la parte derecha, ustedes ven que aunque no tengan una posible formación, porque hay personas que no logran una formación, tienen la posibilidad de luego ingresar a un taller laboral donde realizan trabajos reales a cargo de empresas. En los centros de formación técnica hay distintos niveles, distintos tipos de institutos. Yo trabajo personalmente en un Berufsbildungswerk, ya estoy de aquí, ven mi mouse, que es un centro de formación técnica que también se van subespecializando en tipos de discapacidad de las personas. Hay algunos Berufsbildungswerk que atienden personas psiquiátricas, otros no con enfermedad, con discapacidad física, ¿no es cierto? Y según cada discapacidad se van especializando. Eso lo respecto de lo que ofrece en general. Perfecto. Los jóvenes, dentro de la lámina anterior, creo que también es interesante conocer cómo llegan a estas instituciones, cómo se ¿Cómo llegan? acercan. En Alemania, cuando tú terminas el mundo escolar, supuestamente sigues, ¿no es cierto?, el camino de la formación técnica o el camino del estudio universitario. Si para la formación técnica, que en un alto porcentaje es dual aquí en Alemania,
no logras tener un puesto laboral, o sea, la industria no acoge tu necesidad de ser formado, pasas a ser un desempleado. Al pasar a ser un desempleado, entras al mundo de la agencia de empleo, que es la institución que se preocupa de, por un lado, los seguros de desempleo, seguros de cesantía, pero también de fomentar y de apoyar y ayudar a las personas que están en condición cesante a volver a encontrar un trabajo o encontrar su trabajo. En el caso de las personas que no han logrado formarse, no tienen un contrato como aprendiz, caen en esta agencia de empleo y la agencia de empleo hace, por lo tanto, una revisión que lo está sucediendo, de dónde viene, de qué tipo de colegio viene, tiene alguna discapacidad en este sentido o no, y se hace cargo de esta persona y luego la manda, la envía, opción, ¿no es cierto?, persona a estos centros de formación para hacer una formación técnica en este sentido dual en nuestro centro de formación, eh, con, con ayudas especiales que soportan todo su estar aquí para que logre titularse y posteriormente entrar. Perfecto, hay todo un Pero apoyo detrás que los va guiando. Genial. Rose, tu instituto, el BBB, ¿qué ofrece y qué es? Y cómo se relaciona con los otros institutos. te cuento. El BBB Mosbach Heidelberg es uno de los 50 centros de formación técnica BBBs que hay en Alemania. Hay otros tipos también, pero este es uno de los la red de 150 BBBs en Alemania. En este caso, nosotros nos dedicamos a la formación profesional de personas de jóvenes con necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, combinando la formación técnica con el apoyo individual. Mencionaba anteriormente, somos especializados en ese sentido. El contenido, por lo tanto, del aprendizaje, el diseño de la formación, el equipamiento, el apoyo, acompañamiento, están todos orientados a las necesidades especiales de este grupo objetivo. Y el BBB combina entonces bajo un mismo techo los talleres de formación, simulando la empresa real que está afuera, la escuela profesional, que es la parte teórica, eventualmente también ofertas residenciales para personas que viven lejos y instalaciones de ocio, porque si vives acá tienes que pasarlo bien, no solamente trabajar, y servicios especializados de acompañamiento como es sociopedagogos y también psicólogos y asistencia médica. Eso es en general corto, ¿no es cierto?, lo que somos nosotros que vivimos. En cuanto al BBB, nosotros como BBB nos basamos en la discapacidad definida según la ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, que viene de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Es muy importante definir esto porque no es algo que nosotros decimos como es, sino que es algo que tomamos de cómo mundialmente se está trabajando. Entiendo que Chile también está basado y conoce esta convención y conoce esta clasificación, que no solamente diferencia entre capacidad permanente y temporal, sino que también hay muchas subclasificaciones. Dentro de esa subclasificación de discapacidades, el BBB se basa en dos tipos de jóvenes para poder apoyarlos, ayudarlos y llevarlos a la titulación. Uno es los jóvenes con discapacidad de aprendizaje, que en general son problemas cognitivos, ¿no es cierto?, menores,
donde a la persona se le hace difícil aprender ciertas cosas, no desarrolla rápidamente conocimientos y destrezas de acuerdo a su edad. Por ejemplo, en la lectura, en la escritura. Son discapacidades que, en mi entendimiento, en Chile no son consideradas como una discapacidad para ser formada en forma separada, sino que tenemos a todos estos jóvenes en nuestras aulas mezclados con personas que no tienen estas dificultades. Hablamos de personas con un coeficiente intelectual un poquito menor, que tienen, por ejemplo, también problemas de memoria, que tienen eventualmente una dislexia. O sea, no estamos hablando de grandes discapacidades, pero sí importantes para acceder a una formación técnica dual, en este caso en Alemania, en el sistema normal, si normal se puede usar. Ese es uno de nuestros clientes. El otro de nuestros clientes son los jóvenes con discapacidad o enfermedad psiquiátrica y trastornos también del espectro autista. Por lo general, estos jóvenes no presentan problemas cognitivos. Su salud mental los hace ser muy inestables para hacer una formación dual en el mercado. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que sufre de mucha depresión y que por lo tanto está mucho tiempo en su casa, en su cama y no logra levantarse. Cuando hablamos de personas que tienen adicciones, tienen fobias que no le permiten tener una vida normal, que tienen trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, personas que, como digo, en Chile están mezclados, ¿vale? Bueno por un lado, pero por otro lado les falta también este apoyo especial. Y por lo tanto también tenemos incluido dentro de estas discapacidades a las personas del trastorno del espectro. Rose, este tipo de jóvenes te los envían desde la agencia de empleo. Así es. Perfecto. Como había mencionado antes, estas personas en algún momento de su vida o no lograron hacer la formación técnica, lo tuvieron que terminar, fueron, entre comillas, despedidos de sus empresas o simplemente no encontraron una plaza, los tomó la agencia de empleo o los toma directamente de este mundo escolar y saben que no van a poder lograr una formación concreta en el mundo, en el mercado laboral. Entonces la agencia de empleo se hace cargo de ello y nos lo envía. Obviamente que sí es nosotros. ¿Y qué tipo de formación quiere hacer nosotros? Es el joven mismo. Y en ese sentido vamos a la pregunta entonces de cómo opera el Centro de Formación BBB. Tenemos que entender, ¿no es cierto? Para eso tenemos que entender cómo funciona la formación dual aquí en seguramente algunos de ustedes conocen, han escuchado de este tipo de formación, que es en la combinación de estudiar y trabajar. ¿Y cómo hacemos esta combinación de estudiar y trabajar para jóvenes con discapacidades o con necesidades educativas específicas? En ese sentido, hay que entender que hay algunas cosas que no son diferentes al mundo laboral, del mercado laboral externo, y hay algunas diferencias que son el por qué nosotros existimos, porque si no, ¿para qué existiría un BBB? Las no diferencias está en general la base legal de la formación técnica. En Alemania existe el Instituto Federal de Formación Técnica, que es el que donde se originan las mallas curriculares de las aprox 320 carreras técnicas que hay aquí en Alemania. Esos contenidos son iguales, por lo tanto, para una persona que haga su formación en el mercado laboral versus en el BBB. Los profesores de la parte teórica, o sea, de la escuela profesional, son financiados por el Mineduc, siendo igual. Los exámenes finales que en la formación técnica dual se hacen a través de las cámaras de comercio, se siguen haciendo a través de las cámaras de comercio, y el reconocimiento de estos títulos es a través de las cámaras y del mercado, exactamente igual que en el
mundo laboral. ¿Dónde están las diferencias? Está en que el joven firma un contrato de formación con el centro de formación, o sea, no con una empresa, sino que con el centro de formación. Está en que la agencia de empleo paga la formación y paga también un pequeño sueldo, es decir, sueldo o más bien un bono, ¿no es cierto?, a los aprendices, es de la empresa. Está en la mayor y lo más importante aquí, en el apoyo específico que según discapacidad se requiere para cada aprendiz, en la formación de los profesores y en la parte teórica. Está en los servicios especializados que se integran a este proceso, los psicólogos, pedagogos sociales, educadores. Y también la gran diferencia es que si tú haces una formación en el BBB, en un BBB, tienes que ser integrado después al mercado, lo cual si haces tu formación en tu empresa, automáticamente estás integrado. Pero tienes que lograr a través de este BBB, ¿no es cierto?, ser integrado. Esas son las diferencias y similitudes con la formación a nivel nacional. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nuestra semana laboral, 5 días de lunes a viernes, en que 3 días los jóvenes son aprendices y formadores y están en los talleres de formación. Pero en el mismo edificio está la escuela profesional, dividida en el mismo edificio, donde 2 días a la semana los alumnos y trabajan profesores en la parte teórica en esta escuela. Nuestro centro de formación técnica, nuestro BBB, tiene 37 diferentes profesiones que ofrece al mercado y que ofrece también que son reconocidas a nivel nacional. Dentro de estas 37 diferentes profesiones están profesiones que aquí en Alemania se llaman Vollberuf, o sea, son la formación completa, hablemos de educación técnica superior, y están las mismas profesiones pero con un poquito menos de contenido, un poquito más fáciles para personas con dificultades de aprendizaje generalmente, ¿no es cierto?, que serían una especie de oficio y sería una educación técnica media, equivalente a eso. Ambos títulos son reconocidos a nivel nacional, pero existe esta diferenciación para poder entregar obviamente a las personas con discapacidades de aprendizaje alguna visión y futuro respecto de lo que pueden alcanzar. ¿Cuál es nuestra estructura? Que es lo que mencionaba Lorena también al principio. Nosotros tenemos un internado donde trabajan educadores y pedagogos sociales. Me acuerdo de una de mis primeras reuniones cuando llegué acá con el internado, donde ellos internamente tienen una reunión semanal de coordinación y se llama conferencia pedagógica. Y yo así como, ¿what? ¿Conferencia pedagógica del internado? ¿Qué tiene que ver esto? Claro, porque el internado trabajan personas, digo, educadores sociales, son personas que educan a los jóvenes que están en el internado en sus tiempos libres. No estamos hablando de simplemente vivir, sino que también de aprender y conseguir otras competencias que no son solamente las competencias técnicas para trabajar, sino que también competencias para la vida. La otra parte es la escuela profesional. Yo les dije, en el mismo edificio está también la parte escuela profesional, donde trabajan profesores. También están los talleres de formación, de práctica. Aquí trabajan formadores, son los maestros guías, educadores laborales. Son personas que tienen la carrera técnica aprendida, ¿no es cierto? Por ejemplo, esmaltador, la persona que es un formador en esmaltación es una persona que ella aprendió esmaltación
Después tuvo la capacitación adicional para ser maestro guía y puede, por lo tanto, en su taller práctico, hacer de formador. Después tenemos otra parte importante de la estructura, el case management. Llamamos internamente, que son facilitadores y acompañadores. Estas personas son pedagogos sociales, son personas que toman al alumno al centro, esto, ¿no es cierto?, o al aprendiz, y lo acompañan durante todo su trayecto, 3 años de formación, que dura en promedio todo esto, ¿no es cierto? Y les van dando apoyo en las distintas instancias según lo... También tenemos el servicio médico, que es para las personas que viven en el internado. Tenemos un apoyo psicológico para todos los alumnos, aprendices que quieran. Tenemos un servicio de integración al mercado laboral, que es parte, ese trabajo en el tercer año de formación para ayudarlos, ¿no es cierto?, a integrarse al mercado laboral. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros queremos, todo nuestro objetivo es integrar a nuestros jóvenes al mundo del mercado laboral primario. ¿Cómo Eh, se financia? Sí, Al ver toda esta estructura, ¿cómo lo abordan? Desde la parte teórica, la parte técnica, pero también con la parte de este internado que también se dedican a desarrollar otras habilidades para la vida. Quizás, Rose, ahí podrías detallar un poquito, porque aquí en Chile no lo tenemos abordado. Creo que es interesante saber a qué te refieres con que los preparan para la vida. ¿a qué me refiero con que los preparamos para la vida? Piensa en un joven de, a ver, 17, 18 años, que viene, por ejemplo, de una escuela, una Förderschule, que no es una escuela especial, pero que tampoco es una escuela normal. Según Chile, es una escuela, han tenido que trabajar en enseñarle porque tienen capacidades de aprendizaje, y que quizás venga también de una familia disfuncional, ¿no es cierto? Existen muchas aquí, muchos de los alumnos que tenemos nosotros aquí vienen de familias disfuncionales, que no le entregan el apoyo necesario también a sus jóvenes, y que, por ejemplo, no saben manejar su mesada, su dinero. Llegan aquí al BBB, vienen de una región de 50 kilómetros de distancia, por lo tanto, llegan a nuestro internado. No saben manejar su sueldo, reciben un sueldo en promedio dependiendo si viven o no viven con nosotros. Si viven con nosotros son un poquito menos de 200 euros que reciben, y tienen que manejarlos. Ellos aquí reciben toda la comida, o sea, estamos hablando de 200 euros que son para poder pasarlo bien o ahorrar. Y muchas veces no saben cómo manejar ese. Por lo tanto, viene el educador del internado y les enseña a trabajar también esta parte, que es una competencia básica para cuando tú después eres independiente, poder manejar las finanzas de tu casa, poder llevar tu casa. Les enseñan a cocinar, ¿no es cierto? Cuando tú estás en el internado, hay talleres de cocina. ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir todos los días solamente comiendo pizza? ¿O voy a alimentarme también en forma sana? A eso me refiero con el internado y esta educación para la vida. No sé si queda claro con eso, Lore. Sí, que lo encuentro genial el abordar lo que normalmente se va aprendiendo dentro de las casas, pero allá también lo forman y lo estandarizan. El cómo alimentarse, cómo manejar la plata, lo que tú contabas, que hicieran la limpieza, los Tal tiempos, cual. cuándo hay que hacer cada cosa, crearles esa rutina de vida. O sea, Eh, los tiempos los van a ver ellos al final, pero el saber que hay cosas que hay que hacer, como lavar tu propia ropa, ¿no es cierto? Porque de acuerdo al grupo en el que estén en el internado, si requieren más o menos apoyo, una persona independiente tiene que tomar su ropa sucia, llevarla a la lavadora,
lavarla, colgarla, ¿no es cierto? Sacarla, guardarla en su closet. Esas son cosas normales del internado y de esta educación para la vida. Claro, de manera independiente. Rose, me voy a salir un poco del orden que teníamos porque me están llegando algunas preguntas que creo que va muy bien en esta parte. Me preguntan sobre si puedes ahondar un poquito más con el rol de los pedagogos sociales y dónde se forman ellos. Hay una buena pregunta que no necesariamente sé responder yo, pero que si necesitan más información tendría que averiguar bien para poder entregárselos. Pero el pedagogo social, tanto en el internado como en el case management, es esta persona que se ha formado, tiene una formación universitaria que se llama aquí social pedagogo, sería la traducción exacta igual, no sé si existe algo parecido en Chile, y que acompaña a estos jóvenes en este camino, ¿no es cierto?, desde que entran hasta que salen, tanto en la parte de formación técnica como también en la parte internado, si es que están ingresados. Eh, como digo, es una carrera universitaria aquí en Alemania y es oferta normal. Es algo, diría yo, parecido al asistente social. No conozco ninguna de las dos mallas técnicas, mallas curriculares, perdón, pero cuando veo lo que hacen es algo que a mí se me asemeja mucho. No sé si eso responde un poco a la pregunta y si no, tendría que quedar pendiente y enviar información. Sí, no, no hay problema. Me están llegando muchas preguntas, no, pero por lo menos que si, ¿cómo percibe esto de que la familia, de que sus hijos se vayan a vivir en un internado fuera? Porque acá en Chile hay sobreprotección de los niños. Eso es así. Los chicos no se van a los 16 ni a los 18 ni aunque terminen el colegio, se siguen quedando en las casas. Entonces, preguntan si es que hay algún trabajo en específico de la familia para facilitar esto. No, no, ahí puedo responder incluso como madre, puedo responder desde los dos puntos de vista. Eso es cultura, ¿ya? Es cultura de la independencia que recibe el niño alemán desde que nace, ¿no es cierto?, hasta que sale de la casa, versus cómo nosotros los protegemos o sobreprotegemos en Chile. Eh, Me acuerdo específicamente de un ejemplo de hace 8 años atrás. Estaba con mi hija compartiendo aquí en Alemania, en Hamburgo, con su familia que la había acogido como familia de intercambio. Pudimos compartir una Navidad y habían dos pequeños, uno de 2 años, el de 4 años, que estaban obviamente felices abriendo regalos. Había un regalo que no podían abrir y la mamá le dice, vayan a buscar una tijera. Y van a buscar una tijera que era, no sé si me están viendo a mí, pero era grande y puntuda, ¿ya? Y yo ahí con el corazón en la mano, ¡ay, cómo este niño va a tomar la tijera, se va a cortar! El niño pudo perfectamente tomar la tijera, abrir el regalo sin cortarse, sin absolutamente nada. Esa independencia, esa formar al joven es algo cultural totalmente distinto en ambos países. Y ahora también como madre, yo estoy en un proceso con mi hijo de 17 años que nunca pensé que iba a estarlo, que está yendo una vez a la semana, se queda en el internado del colegio donde va, porque es un colegio que está a 1 hora y media de distancia en auto de nuestra casa. Y al principio estaba con el corazón en la mano y fui soltando y me doy cuenta cómo le hace de bien. Y lo único que te preguntan es, ¿tú estás dispuesto a dejar a tu hijo? ¿Sí o no? Y si tú vives en un pueblo X a 50 kilómetros y la formación de tu hijo es aquí, en este centro de formación técnica a 50 kilómetros, ¿vas a preferir que él venga todos los días hasta 2 horas en transporte versus
que viva acá. Esas son las cosas que al final uno va poniendo sobre. Mm, sí, totalmente. Me preguntan por el tema de la confianza. En tu caso, ¿tienes la confianza que esa institución donde está yendo tu niño lo van a tratar bien, no va a haber abuso? Eh, Porque finalmente ellos van a vivir ahí. Bueno, existe siempre una visita que generalmente vienen también jóvenes con sus padres. Vienen, conocen el BBB, conocen cómo funcionamos. O sea, es muy importante esa parte de entender qué es lo que somos, cómo somos. Existe también, antes de la formación, existen pruebas de una semana, 2 semanas, hasta un mes. Existe también un año de preparación para entrar a la formación técnica, que todas estas son instancias para probar, para conocer y ver si me siento bien, si es que logro, ¿no es cierto?, integrarme a esto y qué piensan los papás. Ahora, cuando los jóvenes cumplen 18 años, ya no hay papá que valga. Los jóvenes son los que deciden. ¿Pueden venir los papás? ¿Pueden ingresar? Sí. Pero la institución no tiene ninguna obligación de hablar con los papás de mayores de 18 años. Uno habla ahí con los jóvenes. Perfecto. Rose, sigamos, porque si no nos vamos a detener excesivamente. Bueno, el centro, la gran pregunta que yo creo que se hacen muchos también es cómo se financia toda esta maravilla. Porque aquí no lo paga, ¿no es cierto?, el alumno. Aquí en Alemania, en general, todo lo que es formación es parte y costo del Estado. Entonces tenemos la parte de la escuela profesional, que es donde están los profesores, que es financiada por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación financia los profesores, no la estructura, pero la estructura está dentro del todo como parte y costo del sostenedor. Nosotros pertenecemos a un sostenedor que se llama la Johannes Diaconie, que es un sostenedor del evangélico. Y el resto de la estructura, todo lo otro que ya conversamos, ¿no es cierto? El taller de formación, el internado, el case management, el servicio de integración al médico, apoyo psicológico, es financiado por la agencia de empleo. La agencia de empleo paga un valor X por cada alumno, que no es menor. Estamos hablando de sobre 2.000 euros mensuales, con los cuales se paga, ¿no es cierto?, la infraestructura, se paga el personal, se pagan los médicos, se pagan los psicólogos, los case managers, o sea, se paga todo esto que existe. Ahora, esto no es para ganar plata, ojo, cuando digo se paga es porque se cubre. Y como BBB, como Centro de Formación Técnica, estamos exactamente siempre con los mismos problemas que tiene un liceo en Chile. ¿De dónde saco dinero para, por ejemplo, mejorar ahora el techo? ¿De dónde saco dinero para poder actualizar y comprar nuevos computadores? También existe dentro de la Johannes Diaconie, dentro de nuestro CFT, o sea, de nuestro sostenedor, perdón, una, una unidad que se dedica a buscar donaciones, ¿no es cierto?, con las cuales logramos también hacer muchas cosas. Cuando yo digo que se reciben alrededor de 2.000 euros por alumno, paga la agencia de empleo. Cuando digo que el Ministerio de Educación paga los profesores, no estamos hablando de que aquí es una jauja y de que aquí se regala el dinero y que tenemos utilidades. No es así. Estamos en una institución sin fines de lucro que logra apenas sostenerse y que tiene que estar constantemente revisando las cifras y la cantidad de personal para ver que lleguemos también a fin de año y podamos seguir avanzando. Eso es respecto del financiamiento y eso es respecto del BBB en general, Lore. Espero que haya quedado más o menos claro lo que somos.
Sí, acá es interesante que están dos ministerios, uno de educación y el otro más bien del trabajo, de empleo, Así es. trabajando en conjunto. Al tener los profesores dependientes del Ministerio de Educación y los de la parte práctica del trabajo, ¿cómo se coordina esto entre ellos? ¿Cómo es la interrelación y dependencia La, la coordinación entre quienes. entre los profesores de la escuela de la parte de teoría y los profesores de la parte práctica? Es que esto que te digo yo de quién financia qué cosa es un dato, supongo acá, pero no es algo que fije una línea entre nosotros. Nosotros somos aquí un grupo que trabajamos en conjunto y que entendemos que lo que tenemos que lograr como equipo es que tengamos un alumno, un aprendiz titulado al cabo de los 3 años y que ojalá haya logrado una inserción en el mercado laboral. Ese es nuestro fin y eso es lo que nos mueve. El quién paga a quién no está estampado Así. en ninguna frente y no nos interesa y está en el olvido. Esto se los cuento a ustedes para que tengan claro de dónde viene. No es algo que, como digo, que tenga una línea entre nosotros. Perfecto, es como lo mejor estar bien coordinados por un Así fin. es. En el fondo es esto, ¿no? En el centro Exacto. tenemos al alumno y alrededor de él tenemos toda esta estructura para poder lograr su titulación, su inserción en el mercado. Ujú. Bueno, y con eso tenemos lo que es la estructura, lo que es la forma, la operación del centro de BB. Tú querías saber, Lore, respecto de la La proyección. proyección, sí. ¿Cuál es la proyección laboral de estos jóvenes después de que se gradúan de este centro? La proyección que nosotros tenemos, la estadística que nosotros llevamos, es que alrededor del 65% de nuestros titulados logra integrarse al mundo laboral primario, lo cual es muy bueno. Obviamente podría ser mejor, pero entre no tener y tener es mejor. Em, ¿Cuáles son las ventajas que salen de esta inversión del Estado en estos jóvenes? Es que la agencia de empleo tiene posteriormente menores costos, posteriormente, ¿no es cierto?, al no tener que pagar seguros de cesantía. Tenemos una persona, entre comillas, sana porque logra incluirse en la sociedad y en el mundo laboral. Hablo de sanidad no corporal, sino que sanidad en el sentido de yo tengo un sentido para mi vida, ¿no es cierto? Y tenemos por el otro lado un Estado que recibe impuestos de acuerdo al ingreso de cada empleado, cuando hayan logrado incluso algunos su independencia. Hay personas que después siguen evolucionando y que en vez de emplearse prefieren tener su propio trabajo, su propia organización. Genial. Yo creo que debe ser todo un logro cuando estos chicos ya logran emplearse y ustedes ven que el objetivo cumplido. Así es. Tenemos unos cuantos de los cuales nos alegramos mucho y sobre todo cuando porque tenemos muchos casos que son muy difíciles. Estamos hablando de jóvenes que no se les ve absolutamente ninguna discapacidad, de jóvenes que en Chile están insertos en el mundo del liceo como si nada, ¿no es cierto? Pero que sacan canas verdes o canas blancas a los profesores aquí también. O sea, no estaba hablando de que sea un proceso fácil. Y hay jóvenes que se sacan la mugre por salir adelante y otros que solamente vegetan. O sea, la inversión en el sentido de energía es dispar en cada persona y hay muchos que logran mucho y otros que simplemente hacen esto como un paso adicional, pero tampoco tienen mucha más motivación y esos son los más difíciles, Mm, más difíciles. exacto, el movilizarlo, eso cuesta muchísimo más. Me están preguntando, Rose, que si puedes explicar un poco más
¿Qué significa este mundo laboral primario? Es el mundo laboral que todos conocemos como la empresa, no sé, Cencosud, que emplea a mil y tantos, 4.000 y tantos empleados. Ese sería aquí en Alemania el mundo laboral primario. Cuando hablamos, por ejemplo, de los talleres laborales donde trabajan las personas con discapacidad, trabajan para empresas, pero en un ámbito más protegido, estamos hablando no del primario, sino que del mundo laboral secundario, aquí en Alemania. Perfecto. También preguntan, ¿cuánto tiempo pasa en periodo de aprendiz? ¿Cuánto 3 años, tiempo se demora? 3 años. 3 años. Estandarizado para todos. Las carreras aquí en nuestro BBB son todas de 3 años. ¿Y qué caminos siguen estos otros 35% de jóvenes que que no logra integrarse al mundo laboral? ¿Qué No, sucede con ellos? o sea, ellos ya vuelven en el fondo a manos de la agencia de empleo y la agencia de empleo verá si puede hacer algo con ellos o si les va a pagar eternamente, ¿no es cierto?, un subsidio de cesantía. Ok, Hay, hay unos cuantos que hacen esto simplemente para seguir viviendo del Estado toda su vida. También las hay. Es una lástima, pero los hay. pero también existe esta otra oportunidad en que realmente Los les pueden dar otros, las herramientas para que salgan el, adelante. el 65% es en lo que yo me baso, los que salen adelante, los que quieren. Perfecto. Rose, ¿cómo ves posible implementar algo así? Algunas de estos elementos o características en Chile, ya que conoces ambos mundos. Es una gran pregunta, una pregunta que nos hacíamos en ese entonces también, Lore, respecto de la formación técnica dual, de cómo implementarla en Chile. Cada vez que tú vas conociendo más cómo son ambos países y te das cuenta que ambas estructuras, en este caso de Chile y Alemania, son muy diferentes, se estudia. No, pero si existe voluntad política, siempre se va a poder. ¿Y por qué digo voluntad política y no financiera necesariamente? Porque hay que tener claro que queremos lograr un objetivo. En este caso, por ejemplo, no trabajar para yo, persona X, no sé si yo fuera política y estuviese en la Cámara, ¿no es cierto? Y decir, ya, yo quiero esto para yo recibir laureles, sino que quiero que esto salga adelante para que jóvenes con discapacidad logren tener un futuro laboral. Que exista una mesa técnica como esta de la imagen, donde hay propuestas para necesidades educativas especiales para niños, pero también para jóvenes, que es donde tenemos hoy día el gran hoyo en Chile. Tenemos que conocer las diferencias estructurales de los países, porque según esas diferencias estructurales tenemos que hacer adaptaciones. Tenemos que conocer el mundo de la discapacidad y sus necesidades. Tenemos que saber que hay distintos tipos de discapacidad en el sentido de grados, ¿no es cierto?, de personas que pueden lograr cosas y que no pueden lograr cosas. No llevarlos a todos, por ejemplo, a decir ya, ahora de A a Z todos se van a un centro de formación técnica de estas de necesidades educativas especiales, sino que entender puede lograr un camino de CFT o de universidad, entre comillas, normal. Este no va a lograr una formación, pero sí puede trabajar en un taller laboral para una empresa. Este sí tiene, ¿no es cierto?, en este medio, aquí sí tiene la capacidad de ser formado, pero no puede entrar a la universidad o el CFT, entre comillas, normal, pero sí podemos hacerlo en este mundo especial. Tenemos que entender, como dije, cuáles son estos tipos de personas y cómo los vamos a llevar. Y tenemos que dialogar sobre los puntos claves que sí tienen que estar presentes en un CFT de este tipo y cuáles podemos, por lo tanto, tomar y adaptar.
y cuáles definitivamente como país no vamos a lograr implementar. Eso para mí es una mesa de trabajo con distintos actores que se intercambie sobre estos temas, pero que exista también una especialización, que exista personas que conozcan estos mundos, que conozcan estas diferencias y que puedan, por lo tanto, aportar sin querer ser yo el ganador, sino que el sistema o el joven el ganador. Eso para mí es lo fundamental. Gracias, Rose, por tan interesante presentación. Sin duda es un ejemplo para este abordaje sistémico de las necesidades educativas especiales. Bueno, estamos acompañados principalmente ahora en este evento, en este webinar, por profesionales de los equipos PIE, de los liceos, de duplas psicosociales, de DAEM, de toda la estructura de los liceos. Y estaban preguntando, muchas de las preguntas ya te las hice, pero además hay una que creo que no ha quedado tan claro, que es cómo se encuentra organizado en el sistema educacional alemán, cómo determinan cuáles son los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Quién lo determina eso? ¿Lo determinan ya desde el nivel de colegio? ¿Lo determina la agencia de empleo? ¿O se puede ir a inscribir directo a este instituto? Un poquito si nos puedes contar más sobre eso. No soy especialista en eso, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Las discapacidades se van a ir, ¿no es cierto? Necesidades educativas especiales, aquí en Alemania hablamos más bien de discapacidades, se van a ir determinando en la medida que el joven o el niño va creciendo. En el sistema escolar, los primeros 4 años son 4 años para todos igual. Después de los 4 años, después de cuarto básico, tú entras en distintos tipos de colegios de acuerdo a tus propias características, a lo que tú puedas dar o no puedas dar. Ahí ya existe la primera diferenciación si es que vas a un colegio que te va a llevar a la vida universitaria, si es que vas a un colegio que te va a llevar a una formación técnica, o si es que vas a un colegio donde necesitas apoyo especial. No estamos hablando aún del colegio de la escuela especial, sino que estamos hablando del colegio que necesitas apoyo especial para lograr salir del colegio. Ahí ya vas a entender y vas a tener las primeras diferencias. Obviamente, en un caso como el mío, por ejemplo, con mi Lucas, yo voy directamente a la escuela especial y directamente de la escuela especial no ni siquiera va a entrar a un CFT de este tipo, a un BBB, sino que va a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer una mini formación en uno de estos talleres laborales y ojalá pueda trabajar también en un taller laboral de estos, y en el peor de los casos, si no lo logra, entonces está dentro de estos talleres laborales, hay Tagesstätten que se llaman, que son unidades donde están las personas con muy alta discapacidad, que simplemente le dan una estructura diaria y donde, no sé, pintan, hacen cosas, o sea, realmente muy básicas. Lo importante es darle un sentido de vida a estas personas. Así que desde cuarto, o sea, en los primeros 4 años de la etapa escolar vas viendo qué es lo que necesita el joven, a menos que sea, como digo yo, uno que es directamente candidato para. Y después, cuando salen de estos colegios, si es que igual logran hacer una formación técnica, una empresa los emplea, fantástico, siguen el mundo laboral normal, siguen el aprendizaje normal, formación técnica normal, y si no, caen en esta agencia de empleo, que es la que ve cuáles son las distintas posibilidades que tiene y si es que puede ser formado o no, y los envía por tanto a un CFT. Genial. Me gusta mucho ese seguimiento y acompañamiento de los jóvenes y no que queden dando vueltas a su suerte, digámoslo de esa manera. Rose, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia nuevamente y
Como macrozona centro de futuro técnico, estamos comprometidos con esta línea de necesidades educativas especiales. Así que hemos avanzado en esta línea. Ya tuvimos los 2 primeros eventos en diciembre para resaltar el tema, donde invitamos a liceos, a empresas, a instituciones y organismos del Estado. En este tercer encuentro estamos viendo las mejores prácticas con la experiencia internacional, pero queremos dar el siguiente paso, que es la acción. Y contarles a todos los liceos que nos acompañan que junto a Fundación TACAL trabajaremos con nuestros liceos TP en un levantamiento de los jóvenes actuales con necesidades educativas especiales y de los que ya egresaron, para sumarlos al trabajo de TACAL, que comprende capacitación e ingresarlos a las empresas. Recibirán una invitación para la próxima semana para una reunión de trabajo en conjunto. Bueno, haciendo honor al tiempo, ahora sí me despido. Futuro Técnico Macrozona Centro, programa de Mineduc y Cámara Alemana, AHK Chile, agradecemos nuevamente la participación de Rosemary Fetter por unir lo mejor de 2 mundos. Muchas gracias, Rose, y les deseo a todos muy buenos días.